Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día, miércoles 31 de marzo. Hasta el día de hoy hemos confirmado en la ciudad 259.106 pacientes, de los cuales se han recuperado 223.921. Lamentablemente han fallecido 7.190 personas en la ciudad, lo que hace una tasa de letalidad de 2.77%. Aquí pueden ver ustedes la cantidad de nuevos enfermos confirmados por día, siempre ordenados por el día que se les tomó la muestra para la PCR, no sobre el día que fue reportado. Y fíjense que se ve con muchísima claridad que luego de 4 o 5 semanas de un aumento lento de casos, en la última semana hemos tenido un salto significativo de casos, hasta valores diarios de 1.100. Y eso mismo se ve en este gráfico. Recuerden que los últimos días en celeste son proyecciones, de manera que pueden sufrir algún pequeño cambio, pero se ve con toda claridad lo que yo les estaba contando cuando uno organiza los datos de acuerdo a la media móvil de los últimos 7 días, es decir, un promedio del día más los 6 días previos para nivelar los cambios de la semana. Y ahí se ve con toda claridad que hemos pasado de valores de 700 casos por día promedio hace algo así como 3 semanas o 4, al día de hoy que estamos en 1.100 casos promedio, con un salto de casi 100 a 150 casos por día de promedio en la última semana. Lo que seguimos viendo aquí es lo que vemos siempre: la enorme mayoría de las personas que se enferman son menores de 60 años, sobre todo en la franja de la edad media, pero también digamos, las personas de 10 a 50 años son los que explican la mayoría. Sin embargo, cuando uno observa la letalidad o las personas que han tenido enfermedad grave y mortal, lo que se ve con toda claridad que la letalidad, que es la curva verde que está en la base, empieza a aumentar con claridad a partir de los 60 años. Fíjense que la barra de personas que tienen de 60 a 69 años tiene una letalidad del 5%, la de 70 a 79 es de 14% y la de mayores de 80 es 28%. Por eso es tan importante que el orden de la vacunación vaya estrictamente en el orden por edad, porque la edad es el principal predictor de enfermedad grave y mortal para esta enfermedad. Luego, por supuesto que también los que tienen enfermedad acompañante, pero principalmente la edad es el principal causante, más allá de la condición clínica de la persona. Hasta el día de hoy hemos testeado 1.930.676 personas. El 61% de ellas son porteños, los demás son fundamentalmente personas que viven en el conurbano bonaerense. La tasa de positividad ha aumentado de 10 a 16% y alcanzamos una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de 38.791. Gabriel. Gracias, Fernán. Para continuar con el dispositivo detectar, hasta el momento se han testeado 376.599 personas, de las cuales 52.069 dieron positivas. Continuamos en los 28 centros de testeo que se pueden consultar en la página buenosaires.gov.ar/detectar, y seguimos en este momento epidemiológico reforzando todos estos dispositivos y diciéndole a todas las personas con el mensaje de que si estuvieron con un contacto que fue positivo, al 7º día se acerquen y le realizamos el testeo. Es una de las principales estrategias, junto con el aislamiento, para poder detener la cantidad de casos. En relación a los barrios vulnerables, hasta el momento se han diagnosticado 19.064 casos, de los cuales 17.709 ya se han recuperado. Lamentablemente fallecieron 297 personas, lo que arroja una tasa de letalidad del 1.56%. En el día de ayer se han reportado entre todos los barrios 26 casos. Continuamos con Paula con el informe de geriátricos. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, en relación a esta estrategia, llevamos realizados 40.948 hisopados a personas que residen en las instituciones geriátricas de la Ciudad de Buenos Aires y hemos podido confirmar 5.908 casos de COVID en estas personas. De ellas se han recuperado 4.650
Lamentablemente, dado que tienen como lo muestra Fernán siempre al inicio de la conferencia, una tasa de mortalidad específica mucho más alta, han fallecido 1.117 personas. Continuamos con el informe de vacunas con Fernán. Gracias, Paula. Bueno, siempre empezamos este informe recordando sistemáticamente los 6 grupos del plan estratégico de vacunación de la Argentina que hemos adaptado de este modo nosotros en la Ciudad de Buenos Aires y al cual lo seguimos al detalle. Recuerdan ustedes, el primer grupo a vacunar son los trabajadores de la salud. El segundo grupo son los adultos mayores de 70 años, que nosotros, por razones de cantidad de personas, lo hemos subdividido en mayores de 80 y luego mayores de 70. El tercer grupo son los mayores de 60 años, de 60 a 69 años. El cuarto es el personal estratégico. El quinto son las personas de 18 a 59 años con enfermedad acompañante que empeoran la evolución de la enfermedad. Y, por último, otros grupos estratégicos locales. ¿Qué hemos recibido hasta el día de hoy? Ahí están los 4 grupos de vacunas. Fíjense, el componente 1 de Sputnik, hemos recibido 218.900 aplicaciones, de las cuales ya aplicamos 178.585. La diferencia entre las que recibimos y aplicamos son todos los turnos que tenemos asignados de acá hasta la semana que viene. El componente 2 de Sputnik hemos recibido 83.300, hemos aplicado 77.716 y tenemos en plan de aplicación, en la medida que se cumplan los 21 días, de los trabajadores de la salud que tienen atención directa a pacientes con COVID. Esa es la indicación del nuevo plan para aplicarlo a los 21 días. A todos los demás trabajadores de la salud, la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y del Consejo Federal de Salud ha sido hacerlo a la 12ª semana. El componente 1 de AstraZeneca, donde están esas famosas Covishield que venían de India, que son AstraZeneca también. Hemos recibido 72.300 vacunas, aplicamos 61.000 y, como yo les decía, seguimos completando los turnos que tenemos por delante. Y el componente 1 de Sinopharm está prácticamente completándose las 61.200 vacunas que ya hemos recibido. Cuando vemos por etapa y etapa, vemos que la etapa 1, que son trabajadores de la salud, hemos ya vacunado 173.821 personas que son trabajadoras de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. De ellas, ya 77.000 han recibido incluso la segunda dosis o el segundo componente según el caso. Es decir, que hemos en totalidad a los trabajadores de la salud hemos aplicado 251.537 aplicaciones. Cuando uno mira la tarea de los geriátricos, nosotros les habíamos dicho la semana pasada que en los próximos 10 días íbamos a completar la vacunación. Fíjense que hemos avanzado mucho con los 8 equipos móviles que coordina la doctora Paula Zingoni. Hemos alcanzado 10.529 personas que se han vacunado. De las 498 residencias geriátricas que hay en la ciudad, 443 ya se han vacunado, nos quedan unos pocos días para completar. Sobre todo aquellas que tienen casos activos o casos con enfermedad activa, que tenemos que esperar que se resuelvan los casos para poder completar la vacunación. En términos de adultos mayores, nosotros hemos aplicado hasta el día de hoy 114.291 personas que han sido vacunados con el componente 1. Hemos asignado prácticamente 28.000 turnos para los próximos días y, como ustedes saben, ya este día lunes empezamos a abrir el empadronamiento. El lunes empezó 75 a 79 años. Se han inscrito prácticamente ya hasta el día de hoy 90.000 personas, que se les irá dando el turno en los próximos días en la medida que vayan llegando estos vuelos que están llegando en estos días. Uno que llegará seguramente que ha llegado ayer, otro que llegará el día de mañana y otro que llegará el día siguiente. Con esos vuelos iremos ampliando los turnos. Hemos dado ya todos los turnos hasta el día domingo y empezaremos los turnos del día lunes en la medida que nos garanticen la entrega de las vacunas que van llegando al país. Pero recuerden todos, ya abrimos de 75 a 79, el día de mañana a partir de las 6 de la mañana se van a poder inscribir y empadronarse cada uno de ustedes, las personas que tienen 70 a 74 años. Y con eso completaremos el empadronamiento de todos los más 70 e iremos la semana que viene a la velocidad que nos permita las entregas de vacunas de Nación, vacunando a todo este segmento.
Muchas gracias. Buen día, ministro, funcionarios. Bueno, un poco atado a lo último que decía recién, ministro Quirós, teniendo en cuenta lo que se acordó en el COFESA, el cambio en el Plan Nacional de Vacunación, preguntarle cuál es el objetivo de mínima en cuanto a plazos y de máxima para cubrir las 6 etapas del Plan Nacional de Vacunación aquí en la Ciudad de Buenos Aires y teniendo en cuenta lo inminente del invierno, antes de que lleguen las temperaturas bajas, ¿cuánta gente, qué número de gente tienen pensado tener ya vacunado? Bueno, vos sabés que, como hemos dicho muchas veces, la velocidad de la vacunación está críticamente limitada por la llegada de vacunas a la Argentina y la distribución a las jurisdicciones. Nosotros hemos montado un dispositivo que es capaz de vacunar a 30.000 personas por día, dispositivo que podríamos incluso evaluar, ampliarlo si hace falta, pero si fueran 30.000 personas por día, que es nuestra capacidad actual, nosotros podríamos en 30 días vacunar 900.000 personas con el primer componente. Eso significan todos los que nos faltan vacunar de los grupos de riesgo de la ciudad. Vos sabés que los grupos de riesgo de la ciudad son 1.200.000 personas y ya hemos vacunado bastante más que 300.000. Así que si nosotros tuviéramos flujo intensivo de vacunas, en 30 días podríamos completar el primer componente o la primera dosis con la cual se logra la enorme mayoría de la protección de la enfermedad grave y mortal. La segunda dosis ustedes saben que le agrega una pequeña parte, pero sobre todo luego le estira la duración del efecto de la vacuna hasta probablemente un año. Así que el objetivo es lograr vacunar a todos los grupos de riesgo con la primera dosis lo antes que podamos. Y eso está muy dependiente del flujo de vacunas que vengan al país. Desde ya aclarar también es que ese flujo de vacunas en los últimos 7 y 10 días se ha intensificado, así que tenemos el optimismo de que esto pudiera incluso seguir intensificándose, que pudieran llegar rápidamente más vacunas y que nosotros pudiéramos mantener nuestro ritmo de 30.000 por día, de tal modo de rápidamente poder vacunar a todos. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Julián Amado de Radio Rivadavia. Teniendo en cuenta lo que usted plantea, esta tensión que hay entre la vacunación por un lado y la velocidad de contagio por el otro, y teniendo en cuenta que la velocidad de contagio ahora es muy rápida, ¿usted evalúa o piensa que puede venir una segunda ola más fuerte que lo que fue la primera? Y en ese sentido, preguntarle si desde el punto de vista médico están evaluando restricciones, teniendo en cuenta la circulación de gente y el tema del transporte. Gracias. Bueno, gracias a vos, Julián. Bueno, lo primero importante para decir es que cuando uno compara los casos reportados por día, la curva que estamos representando al día de hoy no es muy comparable con la curva que hemos tenido en agosto o el año pasado. ¿Por qué? Porque los casos reportados por día, hoy se reportan muchos más casos de los que ocurren. Es decir, la eficiencia de los mecanismos de rastreo y testeo. Nosotros estamos testeando prácticamente 3 a 4 veces más por día de lo que testeábamos el año pasado. Entonces, el año pasado, a lo mejor vos identificabas una cantidad de casos por día. Vamos a poner un número para explicarle a la gente. Identificaba 100 casos por día que representaban unos 600 casos verdaderos de la comunidad. Hoy, cuando vos representás 100 casos por día, en vez de 600 que el año pasado, probablemente estés representando unos 200 o 300. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor tenés curvas similares, pero son proporcionalmente menos casos en este año si fueran similares. ¿Qué quiero decir con esto? Que las curvas de casos por día, probablemente este año pudiéramos ver números más significativos, pero no necesariamente indica que efectivamente la epidemia está más distribuida. Así que lo primero que hay que tratar de entender son la información epidemiológica o estadística de los casos. Lo segundo es la gravedad de esos casos. Hasta el día de hoy, la mayoría de los casos se ha concentrado en grupos de edad más joven, por lo cual hemos tenido menos gravedad, hemos tenido menos casos en las personas que tienen 60 o más años, lo que ha hecho hasta ahora que hemos tenido muchos casos reportados y no tantos casos de necesidad de camas de terapia intensiva. Así que hasta el día de hoy yo tengo que decirte que no a tu pregunta. Ahora, ¿cómo va a evolucionar esta pandemia en esta curva hacia adelante? Va a depender de muchas variables. Primero, de que sigamos intensificando el rastreo y el testeo. Segundo, que seamos capaces como ciudadanos de volver a concentrarnos en el cuidado individual cotidiano.
volver a usar permanentemente el barbijo, sobre todo ahora que empiezan a ser días un poco más frescos, evitar los encuentros en lugares cerrados, hacer los encuentros familiares, sociales y laborales siempre en el espacio abierto, a pesar de que sea un poco más incómodo, que haya que abrigarse un poco, ir al espacio abierto, no dejarse seducir por el espacio cerrado que es más confortable. Y luego dependerá de la intensidad de las nuevas variantes, que eso va a ser un determinante importante de cómo evolucione en esta segunda ola en la ciudad. Al día de hoy tenemos una pequeña proporción de estas variantes, pero están en la comunidad, así que veremos cómo evolucionan esas variantes y yo creo que las medidas de cierre o de control internacional ayudan muchísimo a evitar que esas variantes entren más rápido. Así que, un poco para resumirte la respuesta, es de acuerdo a que sigamos intensificando el rastreo y el testeo, que volvamos a focalizarnos en llevar al espacio abierto y no estar mucho tiempo en lugares cerrados, mal protegidos, sin barbijos, sin distancia, y evitar al máximo que vengan nuevas variantes va a determinar críticamente si esta curva va a ser más difícil o no que la anterior. Por ahora nosotros ya tenemos restricciones que no hemos levantado desde enero. Si te recordás, nosotros en enero hicimos restricciones nocturnas, que son las que ahora la provincia de Buenos Aires ha tomado, y no las hemos levantado nunca. De manera que nuestro orden de restricciones son las que tenemos hoy. Y iremos evaluando día a día, semana a semana, si es necesario proponer a la ciudadanía alguna nueva medida. Al día de hoy creemos que con lo que estamos dialogando y lo que estamos haciendo es la forma de ocuparnos de esta situación. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Se espera una importante actividad turística por Semana Santa en el país, por lo pronto. Habrá un operativo especial de testeo vía terrestre desde el domingo con los porteños que viajen a distintos puntos del exterior. Le pregunto por aquellas veces donde hubo muchas personas que fueron de golpe a los centros de testeos, aún con turno, si se va a reforzar en ese sentido los dispositivos y si hay un tratamiento distinto una vez que aquella persona que está contagiada y tiene una cepa de las nuevas que han ingresado al país. Y por último, desde el punto de vista sanitario, ¿usted entiende que se pueden realizar las elecciones PASO que están en debate en estas horas, teniendo en cuenta la segunda ola que es inminente? Gracias. Voy primero por la segunda porque es la más fácil. Nosotros siempre decimos que esta pandemia requiere observación e interpretación semana a semana. De manera que imagínate que predecir en qué escenario epidemiológico vamos a estar dentro de varios meses me parece que sería muy difícil de realizarlo con cierta exactitud o con algún método de cierta rigurosidad científica. Así que voy a la primera que me parece la más importante, que es el caso de esta semana, ¿no? Es muy importante lo que Nicolás vos preguntabas, y es nosotros seguimos y tenemos que seguir entre todos intensificando el testeo. Y para eso es muy importante que todas las personas que salgan de la ciudad o vengan de la ciudad, porque hemos puesto un dispositivo en Aeroparque para todos los vuelos de cabotaje, porque los internacionales está ocupándose la nación, para todos los vuelos de cabotaje en Aeroparque, en los sitios de llegada de los ómnibus del interior y para todas las personas que salgan y retornen en auto o con algún vehículo privado. Hemos abierto a partir del día de mañana, vamos a abrir los centros de testeo. Ya tenemos la rural, que tenemos capacidad de hacer unos 6.000 testeos por día, y para el fin de semana, y sobre todo hasta bien entrada la semana que viene, para dar muchos días de testeo, vamos a abrir también Costa Salguero, que tiene una importantísima capacidad de testeo. De manera que vamos a dar una amplia oferta para testearse y siempre decimos lo mismo. Le pedimos a todos los ciudadanos porteños que cuando vuelven se testeen. La tasa de positividad de las personas que vuelven es mayor que las personas que están aquí, porque siempre pierden su capacidad de cuidarse de manera apropiada, y es muy importante que hagan ustedes, primero sepa si está enfermo para no contagiar a sus seres queridos, su familia, y además no le aporten más carga de enfermedad a la ciudad y ayuden en el cuidado colectivo. Y para eso hay que hacer un esfuerzo, hay que dedicar un par de horas, ir a un lugar, hacer una cola, esperar un rato y testearse. Tratamos de que ese rato sea el más corto posible, a veces lo hacemos realmente muy rápido, a veces cuando viene mucha gente en un mismo día hay que esperar un poco más, pero de esto se trata esta pandemia. El cuidado tiene que ser individual y colectivo y todos tenemos que aportar cada día algo para que ese cuidado individual y colectivo sea mejor. Y lo que ustedes pueden aportar luego de salir a disfrutar con su familia o con sus amigos es un ratito en un centro de testeo, testearse y estar seguros de que están bien y no tienen la enfermedad.
Ministro, buen día. Estamos en vivo ya en Libares a través de Multivisión Federal. La consulta es, ampliando lo que estaba marcando usted de toda esta información, tanto la cepa británica como la de Manaus, ¿tiene circulación comunitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, ambas cepas han sido detectadas en la ciudad. Han sido detectadas tanto en personas que han vuelto de viaje de esos sitios, de Brasil o de Europa, porque la cepa británica está distribuida por toda Europa. Han sido detectadas en los viajeros cuando volvieron. De hecho, nosotros saben que tenemos un centro de testeo internacional desde el mes de noviembre o diciembre, cuando se abrieron nuevamente los vuelos. Así que ya ha sido detectada en viajeros, ya desde el año pasado, los últimos del año pasado ya habíamos detectado a varias personas. Luego ha sido detectada en contactos estrechos de esos mismos viajeros y luego ha sido detectada en algunas personas que no han tenido una relación o no tienen un vínculo epidemiológico claro, ni con viajeros ni han sido contactos estrechos. De manera que es la categoría de circulación comunitaria es una categoría que tiene unos prerequisitos que aún no estamos seguros que se cumplan, pero esto es un tema evolutivo. Si no hay una circulación comunitaria clara hoy, lo habrá dentro de una semana. No es un tema de ponerle una categoría a este problema. Sabemos que ambas cepas están en el territorio argentino, en el área metropolitana y en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esas cepas no tomen velocidad de contagio. Ustedes saben que son un poco más contagiantes que las cepas que ya teníamos en el territorio, así que tenemos que hacer un doble esfuerzo para cuidarnos y eso significa también, porque ustedes recuerdan, esta enfermedad se contagia por la gotita bala, que es a 1,5 metros donde yo estoy mientras estoy hablando, y que cae rápidamente, y también se contagia por los aerosoles. Pues bien, estas cepas lo que tienen es mayor contagio por aerosol porque tienen más carga viral las personas que lo tienen. Entonces, allí el lugar cerrado, el lugar mal ventilado, el lugar donde estamos mucho tiempo con alguien, donde se contamina el aire ambiente con la humedad que la persona saca de la boca y humedad que tiene además también las partículas tienen a este virus, necesitamos protegernos en los lugares cerrados. Entonces hay que refocalizar y reinsistir en los encuentros en los domicilios, familiares, sociales o en los encuentros laborales, en las oficinas, en los transportes públicos, en los lugares cerrados, tenemos que estar bien protegidos. El barbijo bien puesto en la base de la nariz, bien marcado en la pera y sobre todo estar el menor tiempo posible allí, abrir todas las ventanas que se pueda y todo tipo de reuniones en lugar cerrado, llevarlas al espacio abierto toda vez que cada uno de nosotros pueda. Y no confiarnos en que la persona con la cual estamos se la ve bien y está sana, porque la mayoría de los contagios ocurren mientras la persona se siente bien y está sana. Más de la mitad de los contagios ocurren en el periodo donde la persona que contagia todavía no manifestó su enfermedad o no la va a manifestar. Así que no confiemos en que el otro esté sano. Si estamos en el lugar interno, nos ponemos el tapaboca y abrimos la ventana o preferentemente lo invitamos a encontrarnos en un lugar abierto. Muchas gracias.